Muy bien, ahora sí. Vamos a empezar con la parte 3 del módulo 11. Esto es configuración segura de los switches. Y vamos a ir viendo ya con el cierre de este módulo, cómo todo se va acomodando, de manera que ya trabajando todo en conjunto, pues tenemos una red segura. Incluso algunas de las configuraciones tienden a ser hasta incluso redundantes para tener una doble capa de seguridad entre los diferentes puertos en los switches. Todo esto recordemos que es en el ámbito de capa 2 o en la capa de la LAN, ¿no? En la parte de la LAN. Bien, lo que vamos a ver hoy es acerca de cómo mitigar los ataques de ARP, cómo mitigar los ataques de Spanning Tree. Hay que recordar que ARP, bueno, pues es un protocolo que es muy susceptible a cuestiones de hacerme pasar por otra MAC address para pues ponerme, hacer el ataque del hombre en medio, ¿no? Esto es una de las principales causas por las que se quiere uno hacer pasar por otro MAC address. Ok, para prevenir esto de el ARP spoofing o ARP spoofing, hacerme pasar por otro, o el poisoning, que es inyectar valores que no van ahí en las peticiones o en las respuestas a ARP, pues el switch, le vamos a encargar al switch que esté al pendiente de todas las peticiones y todas las respuestas de ARP. Así como lo hicimos con DHCP, igual lo vamos a hacer, pero ahora con ARP. Y es que hay que tener presente que si nosotros configuramos DHCP snooping para que el switch esté consciente en todo momento de qué MAC addresses están en qué puertos y qué direcciones IP están en qué puertos, pues entonces Dynamic ARP Inspection o DAI pues va a utilizar esos valores prácticamente para evitar justamente que nos metan ahí un gol con ARP spoofing o ARP poisoning. Dynamic ARP Inspection no puede funcionar solito. Tiene que funcionar en conjunto con DHCP Snooping, porque ya los valores ya están olfateados, ya están ahí, ya están en una tabla, es simplemente tomarlos y actuar en consecuencia. Entonces, ¿cómo es que Dynamic ARP Inspection utiliza estos valores de DHCP Snooping? Bueno, pues los utiliza de la siguiente manera. No va a permitir enviar ningún ARP gratuito. Para empezar, los ARP gratuitos, que no sé si recuerden, lo dijimos la clase pasada o antepasada, ARP gratuito es que si nadie me pregunte, yo digo, hey, aquí está mi MAC address, ¿no? Entonces esto, pues, la existencia de estos ARP gratuitos pueden ser utilizados para, pues, hacerme pasar por otro computadora, ¿no? Sin que nadie me lo pregunte. Entonces, los switches que tienen configurado DAI o Dynamic ARP Inspection, pues no van a dejar pasar los ARP gratuitos. Simplemente no los van a dejar pasar a los demás puertos. Cuando su comportamiento normal sería hacer un flooding en todos los puertos, porque la dirección destino, MAC address destino de estos ARP gratuitos, pues es FFFF o dirección de broadcast. Ok. Va a interceptar todos los ARP requests que haya y todos los ARP replies en los puertos que no son confiables. También en Dynamic ARP Inspection vamos a determinar o a declarar cuáles puertos son confiables y cuáles no son confiables. Y entonces en todos aquellos que no son confiables, con más razón va a estar monitoreando y va a estar interceptando todos los ARP requests y todos los ARP replies. Igual que lo hace DHCP Snooping con todos los paquetes de DHCP Discover, Request, etcétera. Bueno, pues DAI lo que va a hacer es interceptar todos los paquetes de ARP. Igual, funcionan exactamente igual. Verificar esto, fíjense, dado que ya tenemos una tabla en DHCP Snooping, ya tenemos una tabla en donde hay una asociación válida entre MAC addresses e IP addresses. Entonces, los switches, cuando activamos Dynamic ARP Inspection, concretamente lo que van a hacer es verificar contra esa tabla. Que la MAC address que dice estar ahí sea justamente la que está en la tabla, que la IP address que dice estar ahí sea justamente la que está en esa tabla, ¿no? Entonces, concretamente, pues lo que hace es ir, consultar la tabla de DHCP Snooping y verificar contra ella que estas comunicaciones de ARP están siendo correctas, ¿ok? Y entonces lo que va a hacer es que si existe alguna trama, algún paquete que no es válido, cuando se encuentre que hay algún un ARP reply o
gratuito o lo que sea, pues simplemente lo va a tirar y no solamente lo va a tirar, sino que lo va a loguear, ¿no? O sea, va a guardar un registro de las tramas que tire para que después podamos hacer un análisis sobre de ello, ¿ok? Y aparte, también va a ser capaz, Dynamic ARP Inspection va a ser capaz, al igual que Port Security, va a ser capaz de mandar un puerto a Error Disable, a modo de Error Disable o a modo de error, ¿no? En otras palabras, va a poder alarmar este puerto y apagarlo. Ok, entonces esto, como ya nos dimos cuenta, pues funciona muy en conjunto con DHCP Snooping. Tenemos que habilitar DHCP Snooping globalmente. Yo, la verdad es que nunca he visto que haya una implementación de DHCP Snooping sin Dynamic ARP Inspection. Normalmente en redes reales, en redes en producción, se ponen las dos cosas, juntas al mismo tiempo. Porque digo, si ya pusiste el DHCP Snooping, no te cuesta más nada poner el Dynamic ARP Inspection y no tiene absolutamente ninguna desventaja, ¿no? Entonces, habilitamos globalmente DHCP Snooping, después habilitamos DHCP Snooping en las VLANs que nos interesa habilitarlo, después habilitamos Dynamic ARP Inspection en las VLANs también, en las mismas VLANs de hecho, y configuramos interfaces confiadas o confiables tanto para DHCP Snooping como para ARP Inspection. ¿Ok? ¿Dónde ponemos esto? Bueno, pues generalmente lo hacemos en los puertos de acceso. Esos puertos de acceso los vamos a declarar como puertos no confiables y lo vamos a evitar o vamos a poner los trusted o los confiables en todos los enlaces que me lleven a otros switches o a servers o a routers incluso, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo sencillo porque, bueno, pues esto puede llevarse a una configuración un poco más compleja. Fíjense en esta configuración. Tenemos simplemente a nivel de configuración global, IP DHCP Snooping, habilito DHCP Snooping, y luego le digo en cuáles VLANs. En este caso nada más está en la VLAN 10, IP DHCP Snooping VLAN 10. Esto lo activa globalmente, esto en la VLAN 10. Y después continuamos con la parte de ARP Inspection. IP ARP Inspection, VLAN 10. ¿Ya? ¿Sale? Después vamos a las interfaces en donde vamos a confiar. Y ahí entramos a esa interfase. Digamos que aquí tenemos conectado un router o tenemos un DHCP server o cualquier otra cosa así. Entonces le damos IP DHCP Snooping Trust y IP ARP Inspection Trust. ¿Ok? Tenemos que confiar también para ARP Inspection en los puertos en donde sabemos quién está. Sabemos que ahí está el server o el router o no sé, un equipo así. Pues no tenemos por qué estarle no confiando en sus peticiones de ARP. Sobre todo los routers van a estar contestando muchas peticiones de ARP. ¿Por qué? Pues porque todos los hosts quieren salir a Internet y por lo tanto van a requerir del router. El router va a ser un equipo que va a estar contestando muchas peticiones de ARP. Todo el mundo va a estar preguntando por el router, ¿no? Entonces el router va a ser uno de los dispositivos que más ARP replies va a tener. Las impresoras, los servers, también son equipos que van a estar contestando muchos ARP replies, ¿no? Entonces, para no estar inspeccionando cada ARP reply de esos puertos, bueno, pues ahí confiamos y todo lo que es ARP ahí pasa libremente. También ARP Inspection puede ser configurado para que específicamente revise MAC address de destino, para que específicamente revise MAC address de origen, para que específicamente revise direcciones IP. ¿Ok? Fíjense, DI o Dynamic ARP Inspection se supone que es un protocolo de capa 2 que revisa cosas de capa 2, que echa un vistazo a una tabla donde hay valores de capa 3 o de direcciones IP. Pero aquí en este caso, lo que hacemos cuando le decimos, oye, quiero que también cheques parámetros de capa 3, lo que va a hacer es precisamente estar buscando valores como direcciones como raras, ¿no? Como
Imagínense una petición ARP a la dirección 0000 o a la cuádruple 255. Son peticiones ARP raras, ¿no? Entonces, lo que hacemos al habilitar que también revise IP addresses, el Dynamic ARP Inspection, va a estar checando este tipo de direcciones de multicast o direcciones que normalmente no estarían ni en una petición ARP ni en una ARP reply. ¿Ok? Entonces, podemos pedirle a Dynamic ARP Inspection que específicamente esté checando todas las destination addresses o todas las source addresses o ambas cosas más IP addresses, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí está, fíjense. Podemos ir al modo de configuración global y decirle IP ARP Inspection, validate, revisa, espacio, signo de interrogación y nos vamos a encontrar estas opciones. Destination MAC address, IP o source MAC address. Nosotros podemos teclear todos los comandos. Por ejemplo, aquí están todos. Tecleamos uno por uno en modo de configuración global y con eso estamos activando que se valide todo, que se validen las MAC addresses origen, MAC addresses destino y direcciones IP. ¿Ok? Lo podemos teclear también como en esta forma. Con un espacio, source MAC, espacio, destination MAC, espacio IP. O sea, es otra forma de teclearlo. ¿Ok? Y si luego tecleamos show run include validate, pues vamos a encontrarnos con el comando que nosotros tecleamos. Ahí va a estar en modo de configuración global. Hay otra forma de atacar que es, pues, atentar en contra de Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol, cuando salió, pues su principal objetivo era evitar ciclos a nivel de la capa 2, pero pues su existencia representa una vulnerabilidad también, porque imagínense que me hago pasar por un switch raíz y entonces todo el tráfico tiene que pasar a través mío. Todo el tráfico que vaya de un switch a otro tiene que pasar a través mío. Entonces, de esa forma, pues se pierde la secrecía en las comunicaciones. Quedo en medio prácticamente también. De esta forma también puedo perpetrar un ataque del hombre en medio, ¿no? ¿Cómo es que se lograría que nosotros pudiéramos hacernos pasar por el switch raíz? Pues simplemente, pues tendría yo que formar un troncal con el equipo al que estoy conectado, con el switch al que estoy conectado. Ya vimos con Port Security cómo podemos evitar eso. Ya vimos con Port Security que hay una manera ahí de evitar que conectemos un switch en lugar de una computadora, ¿no? El simple hecho de que haya un switch ahí conectado, pues ya es una MAC address diferente o es un número diferente de MAC addresses a las que permitimos con Port Security. Pero hay otros mecanismos también para proteger eso. Hay un mecanismo para que el equipo se dé cuenta específicamente que conectaste un switch. ¿Por qué? Pues porque los switches, una de las cosas que hacen sin que nadie les pida es mandar BPDUs o Bridge Protocol Data Units. Son los pequeños paquetitos que hacen que un switch sea reconocido como switch. Esos BPDUs pues se utilizan para varias cosas, como por ejemplo para negociar un troncal o para decir yo quiero ser switch raíz, para participar en Spanning Tree y para varias cosas. Los BPDUs pues es un paquete propio de un switch. Entonces, si tú tienes un puerto que específicamente va a ser un puerto de acceso, y tú entras y le dices Switch Port Mode Access, ahí lo que estás haciendo es apagar Dynamic Trunk Protocol y por lo tanto se supone que ya no vas a poder, en ese puerto, ya no vas a recibir ningún BPDU, ¿no? Entonces, ese puerto, como ya es un puerto de acceso, no tiene por qué estar participando en el protocolo de Spanning Tree en cuanto a la negociación, en cuanto a buscar quién es el raíz, en cuanto a estar esperando ahí en ese puerto raíz, eh, en ese puerto, perdón, estar esperando BPDUs. Se supone que va a estar una computadora conectada, ¿no? Entonces, en ese puerto en particular, que es un puerto de acceso, ya no tiene por qué estar sucediendo eso de que el LED se pone anaranjado y me tengo que esperar un minuto a que corra Spanning Tree, a que converja Spanning Tree y que yo pueda ocupar el puerto, ¿no? Si yo sé que es un puerto que va a ser un puerto de acceso, puedo pasar a modo de forwarding directamente, ponerme verde en cuanto le ponga yo el cable, ¿no? Voy a poner un switch aquí, voy a poner una compu, cualquiera, voy a poner otra,
y voy a ponerles un par de cables. Bueno, primero un cable. A la PC0 le voy a poner un cable al puerto Fast Ethernet 1. Y fíjense cómo se pone naranja el puerto, porque está corriendo Spanning Tree ahí. El switch está esperando a ver si viene un BPDU para empezar a competir con el otro switch. Si llega un BPDU, entonces dice, ah, del otro lado del cable tengo un switch. Y entonces empezar a competir para ver quién es el raíz, para ver los puertos raíz y todo lo que sucede cuando está corriendo Spanning Tree, ¿no? Pero en este momento está en anaranjado eso porque está esperando a ver si hay si recibe algún BPDU. Pero después de un cierto tiempo dice, no, pues no recibí ningún BPDU, entonces me voy a poner en modo de forwarding. Y empiezo a aprender MAC-adresses ahí y empiezo a tener mi funcionamiento normal, ¿no? Pero, ¿qué tal que yo llego y le quito este cable y le pongo un switch ahí? Entonces va a recibir un BPDU, va a empezar a negociar, va a empezar a competir con él para ver quién es el raíz, etcétera, etcétera. Va a hacer todo el funcionamiento que hace el switch cuando se conecta con otro switch. Va a negociar el troncal, etcétera. Sobre todo si está todo por defecto, ¿no? Ahora, si yo entro al puerto Fast Ethernet 2, que es donde voy a poner la nueva computadora, al Interface Fast Ethernet 02 y le digo Switch Port Mode Access, si no le digo a qué VLAN pertenece, pues se va a quedar en la VLAN 1, pero este puerto ya está en modo de acceso, ya está apagado DTP. Y le digo Span Tree Port Fast. Fíjense, dice Port Fast has been configured on Fast Ethernet 02, but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. O sea, si la interfase está en un modo troncal, PortFast no va a funcionar. Solamente va a funcionar si está, por ejemplo, en un modo de acceso. ¿Qué es lo que hace PortFast? Lo que hace PortFast es transicionar de inmediato a forwarding. Esto va a tener un efecto importante en el performance de mi red porque entonces yo cuando conecte un cable al puerto 2, ¡pum! Inmediatamente en verde, utilizable de inmediato, prácticamente no va a haber ningún retraso en cuanto a que el PC1 mande un DHCP Discover, porque cuando no está habilitado PortFast y se queda un minuto en anaranjado ese LED, el PC1 manda el DHCP Discover y el DHCP Discover no llega a ningún lado porque el puerto está en anaranjado. El switch no deja pasar el DHCP Discover. La PC1 dice, híjole, pues no hubo un DHCP server. Y entonces agarra una dirección de APIPA, 169.254, bla, bla, bla. Entonces, es ahí, empieza a malfuncionar la comunicación entre el cliente y el DHCP server. Empieza a malfuncionar DHCP snooping, todo empieza a ponerse feo, ¿no? Entonces, si yo pongo el port fast en ese puerto o en todos los puertos de acceso, lo que va a suceder es que cuando yo conecte algo ahí, ¡pum! Inmediatamente se cambia a modo de forwarding, inmediatamente el switch es capaz de reenviar una trama de DHCP Discover y todo funciona de manera muy rápida, ¿no? Nada más que hay un pequeño problema. Ahí, si yo en ese puerto donde ya le puse PortFast, le pongo un switch, va a pasar inmediatamente a forwarding. Y eso es algo que no queremos, porque es como si estuviéramos evitando que Spanning Tree funcione como debe. ¿Ok? Fíjense, voy a quitar el cable ahí y voy a poner otro switch y otro cable. Si el simulador no me hace quedar mal, debe de transicionar de inmediato. Cable cruzado, Fast Ethernet 2. Ahora voy a poner a Fast Ethernet 2 o cualquiera. ¡Pum! Pasó directo a verde, cuando debería de haber estado en naranja igual que este. Entonces, eso no es un comportamiento adecuado. ¿Por qué? Pues porque estamos brincándonos Spanning Tree y de pronto pudiera generarse un ciclo si yo pongo rutas redundantes entre switches. ¿Sale? Entonces, para eso está BPDU Guard. BPDU Guard lo que va a hacer es, ok, en este puerto, que ya dijiste que va a ser de acceso, no voy a permitir un switch.
Entonces, si recibo un BPDU, lo que voy a hacer es mandar el puerto a Error Disable. ¿Ok? BPDU Guard hay que entenderlo como un guardián de BPDUs. Es un puerto de acceso. Puedes cambiar rápido a forwarding, pero si de pronto te topas ahí con un BPDU, entonces mándale el puerto a Error Disable, apágalo y no dejes que el switch participe para evitar que haya un recálculo de todo el árbol de distribución de Spanning Tree. Entonces, ese es el fundamento de esto. Es buena idea poner PortFast en todos los puertos de acceso, pero hay que tener cuidado. En los puertos que no son de acceso, en los puertos que son troncales, no debemos dejar PortFast. ¿Ok? Ni tampoco VPDU Guard, porque entonces si es un enlace en donde yo voy a tener dos switches conectados entre sí mediante un cable y en alguno de esos puertos pongo VPDU Guard, en cuanto conecte los switches entre sí de manera legítima, esos puertos se van a apagar. Entonces, hay que tener mucho cuidado como administradores dónde pongo Spanning Tree, PortFast y dónde pongo VPDU Guard. ¿Ok? Ahora, PortFast se puede habilitar por interfase, como lo acabo de hacer en el Packet Tracer, o se puede activar de manera global. Si lo activemos por interfase, tenemos que ir a todas las interfaces de acceso y hacerlo, ya sea por interfase o ya sea por rango de interfaces. Pero si no tengo ningún puerto troncal en ese switch o solamente tengo uno, pues me conviene hacer esto. Habilitar PortFast con el comando spantree portfast default en modo de configuración global. Y con eso voy a activar PortFast en todos los puertos. Y entonces ya entro solamente al puerto que es troncal y ahí le digo no spanning tree PortFast. O sea, lo activo de manera global y luego específicamente voy a las interfaces donde no va y lo quito de ahí con no span tree PortFast. ¿Ok? Switch Port Mode Access, esto es indispensable para que funcione PortFast. Span tree PortFast. Y fíjense en los mensajes. Bueno, estos mensajes ya los vimos ahí, ¿no? En este otro ejemplo se está poniendo por defecto y fíjense lo que dice. This command enables PortFast by default on all interfaces. You should now disable PortFast explicitly on switched ports, leading to hubs, switches, and bridges. O incluso tal vez access points, ¿no? Porque esto podría crear loops de switcheo temporales. Entonces, si lo pongo como default, tengo que ir específicamente a quitarlo en los puertos donde tenga otro switch conectado. ¿Sale? No así si tengo un server, por ejemplo. Si tengo un server ahí, pues se considera un host, porque de ese server no van a salir otros cables, ¿no? Si tuviera un teléfono, pues tal vez, porque del otro lado del teléfono podría poner un switch, pero no es necesario. O sea, no es una cosa típica. Ok. BPDU Guard es igual, se puede configurar en una interfase o se puede configurar de manera global, igual que PortFast. Y el comando es igual. Spantree BPDU Guard Enable. Si lo hago por interfase, entro a la interfase o al rango de interfaces, le pongo Spantree BPDU Guard Enable. Y si lo hago de manera global, entonces voy y le digo, en modo de configuración global, le digo Spantree PortFast BPDU Guard Default, igual que lo hicimos en PortFast. ¿Ok? Entonces, esto, pues igual, si lo hago global, entonces voy y lo quito en las interfaces que lo debo de quitar, en donde tengo un switch conectado principalmente, porque si no, entonces ese puerto se va a estar apagando. Con el comando show spantree summary, ahí me voy a topar con que ya está el PortFast por default habilitado, el PortFast, el BPDU Guard default habilitado, y bueno, principalmente eso es lo que buscaríamos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues esas dos herramientas, el PortFast y el BPDU Guard, funcionarían en conjunto con todo lo demás. Imagínense una red en donde ya pongo Port Security, que pongo DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection y BPDU Guard, PortFast en toda la red y bien configurado todo.
tengo, no de manera inmediata, pero tengo de manera, digamos, engranada toda la red, toda la seguridad está, y si a una de las herramientas se le brinca un atacante por un lado, pues las otras herramientas están ahí también para detener el ataque, ¿no? Entonces, esta protección está como en capas y además es protección redundante, trabajando en conjunto, trabajando y a la vez, en algunos casos, hasta incluso redundante.